El 24 de mayo del 2024 se cumplieron exactamente 60 años de una tragedia ocurrida en nuestro país. La tragedia del Estadio Nacional que enlutó a toda la población del Perú. Hace 10 años, al cumplirse 50 años de esta tragedia, el periodista Efraín Rúa escribió este libro que tituló El gol de la muerte. Justamente este gol fue que causó esa tragedia. Hay una sucesión de hechos que hubo el ingreso de un aficionado al gramado del estadio de José Díaz, luego una protesta de la multitud que llenaba el Estadio Nacional, para luego venir la reacción de la policía lanzando bombas lacrimógenas a las tribunas y luego la despavorida salida de los aficionados a que se encontraron en esos momentos con las puertas del estadio cerradas. Esto ocasionó la muerte de cientos de personas que enlutaron a nuestra población. 60 años después, nos enlazamos con el periodista autor de este libro, El Gol de la Muerte, Efraín Rúa, con quien nos une una escuela de periodismo donde estudiamos los dos, la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, la gloriosa Escuela de Periodismo. Nos encontramos para que 60 años después nos cuente qué es lo que piensa al escribir sobre esta tragedia. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en estos momentos con un conocido nuestro, un ex compañero de la gloriosa Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Efraín Rúa, quien ha escrito el libro El Gol de la Muerte, de un episodio ocurrido el 24 de mayo de 1964, hace aproximadamente 60 años. El libro fue escrito cuando este episodio, esta tragedia del Estadio Nacional, cumplió sus 50 años. Nuestro amigo y colega, compatriota Efraín Rúa, está a punto de lanzar la segunda edición justamente al cumplirse los 60 años de este trágico suceso. Desde Lima, vía Zoom, estamos conectados con Efraín Rúa, a quien le damos la bienvenida a nuestra gente en TV, nuestra gente digital y Peruvians TV New York. ¿Qué Saludos. tal, Manuel? Un gusto de estar contigo. Igualmente, Después de Efraín, tantos años. de tantos años en la Universidad de San Marcos y las reuniones que eran infaltables, el punto de reunión justamente el patio de letras en la Así es. Facultad de Letras, ¿verdad? El patio de letras, donde Claro, teníamos claro, los estudiantes de periodismo. Dime, claro. ¿qué es lo que te llevó a escribir El Gol de la Muerte entre varias publicaciones que tienes ya? Bueno, en primer lugar, un recuerdo de infancia, pues yo estuve a punto de ir al Estadio Nacional ese día y opté finalmente por irme al Oratorio de Breña, que era un lugar de distracción para los jóvenes de entonces, para los niños y adolescentes de esa época, donde jugábamos fútbol, veíamos cine y bueno, también rezábamos un poco. Y recuerdo que ese día se celebraba también la procesión de María Auxiliadora, una procesión que recorre el barrio de Breña. Y cuando recuerdo que cuando estábamos en la avenida Guzmán Blanco, cerca al Estadio Nacional, nos encontramos con los aficionados que retornaban del estadio y contaban ellos lo que había ocurrido o parte de lo que habían visto en esos momentos. Y ya podíamos preludiar que algo trágico había ocurrido ese día en las instalaciones deportivas del Coloso de José Díaz. Bueno, esa tragedia enlutó a nuestra patria y también marcó muchas cosas, muchos defectos, hubo errores que se cometieron, las puertas cerradas del Estadio Nacional, el lanzar bombas lacrimógenas a las tribunas, la multitud despavorida saliendo, ocasionando centenas de muertes. En una tragedia del Estadio Nacional
que recordamos nosotros porque estábamos también en nuestra niñez, casi adolescencia, pero recordamos como si hubiera sido ayer esa tragedia del Estadio Nacional, ocurrida el 24 de mayo de 1964. Ahora, en el 2024, has lanzado o estás a punto de lanzar la segunda edición, también haciendo una recopilación de nuevas versiones, de nuevos testimonios. ¿Qué es lo que logras más o menos en conclusión de lo que ocurrió esa trágica tarde? Mira, a mí lo que me sorprendió en primer lugar cuando comencé la investigación fue la tesis que lanzó el juez instructor que estuvo a cargo del caso. Él habló de una especie de complot político como desencadenante de la tragedia. Es decir, que la golpiza a los aficionados que ingresaron al campo de juego, el lanzamiento de bombas lacrimógenas a las tribunas, el hecho de que las puertas estuvieran cerradas no fueron hechos casuales, sino una acción premeditada. Y entonces fue una investigación que quedó trunca porque el informe que presentó el juez Benjamín Castañeda Pilopáez fue desestimado por la Corte Suprema. Él solicitaba investigar al ministro de entonces, Juan Languasco de Javich, el ministro de Gobierno que tenía a su cargo los asuntos de seguridad en el país. Y esta investigación quedó trunca. Y muchos analistas, muchos periodistas desecharon de primera intención esta imputación del juez como un hecho totalmente irreal, ¿no? Carente de sustento. Pero analizando las circunstancias en que se dieron esta tragedia, analizando el contexto y el comportamiento de la policía, uno encuentra en que la imputación del juez tenía elementos sólidos de investigación. Por ejemplo, eh, corría el rumor de que ese día se intentó experimentar con las bombas lacrimógenas que había adquirido el ministro de Gobierno, que eran unas bombas de triple poder, diferentes a las que se solían usar en las manifestaciones públicas o en las protestas callejeras que se producían en esos días en el país. También se señaló el hecho de que las puertas estuvieran cerradas no fuera un acto casual, sino una acción premeditada. También se informó de muchas muertes por balas en las afueras del estadio. Todos estos asuntos me llevaron a mí a ahondar en las investigaciones y en buscar testigos de esos hechos, ¿no? Que me dieran señales de qué era lo que realmente había sucedido en el estadio. Esas fueron las motivaciones para la publicación de este libro. Bueno, hay muchos elementos en esta historia, en esos trágicos sucesos. Un gol anulado, el partido Perú-Argentina, preparándose para los preolímpicos, en fin, el ingreso de un personaje que se hizo tristemente famoso, tristemente célebre, como se le conoció a el Negro Bomba. Víctor era su nombre, el primer nombre de Víctor Vázquez. Víctor Vázquez, y ingresaron otros con él, también motivados siguiéndolo a este personaje, el Negro Bomba, y que desencadenó la acción policial. Luego, la huida despavorida del público que asistía esa tarde al partido y el encontrarse con las puertas cerradas, lo que hizo que muchas personas murieran asfixiadas. Que tú lo describes al Negro Bomba y hay un perfil de él justamente como un personaje que ya tenía problemas y que había ingresado anteriormente a las canchas del Estadio Nacional. ¿Qué nos podría decir sobre este personaje sobre el que gira la historia de la tragedia del Estadio Nacional de 1964, Efraín? Víctor Vázquez era un personaje del mundo popular. Era conocido en el estadio como un aficionado efusivo, ¿no? Que solía espectar los partidos de fútbol en la tribuna norte. Él ese día, sin embargo, se instaló en la tribuna de Oriente gracias a unos pases
que recibió de cortesía, ¿no? Eh, Efectivamente era un personaje conocido. Se decía que en el sudamericano del año 57 había ingresado al campo de juego para agredir a un jugador uruguayo que había hecho un gesto obsceno frente a las tribunas. También se decía que había ingresado en el partido entre Perú y Colombia en las eliminatorias del año 1961 para el Mundial de Chile. En fin, tenía ya antecedentes de haber ingresado a la cancha y ese día, bueno, marcó, digamos, el inicio de la protesta con su ingreso a la cancha. Pero lo que llama la atención es que primero se retira él pacíficamente, la policía lo deja en lo saca por la puerta de Occidente y lo deja ir. Posteriormente ingresa otro aficionado, Germán Cuenca, que esta vez que en estas circunstancias sí recibe, digamos, los varazos de la policía e incluso queda aparentemente privado de conocimiento. Y esta situación enardece a la tribuna. Posteriormente reingresa Víctor Vázquez y esta vez es apaleado brutalmente y no solo eso, sino que le sueltan los perros policías que lo muerden y eso ya desencadena la situación de violencia, ¿no? Y precisamente el juez que investigó el caso llama la atención sobre el doble comportamiento de la policía. Primero deja ir a los aficionados que ingresan a la cancha y luego los apalea fuertemente y posteriormente lanza bombas lacrimógenas a las tribunas y no al sector invadido que era el campo de juego, por el lado de la tribuna norte. Eso llama la atención del juez porque un poco se contradecía con los hechos que estaban ocurriendo en esos momentos en el campo de juego, ¿no? El fútbol es un deporte que, bueno, agita las pasiones, es un deporte que también estimula las pasiones, pero llega al punto de la violencia y también de la tragedia, como la ocurrida hace 60 años en el Estadio Nacional. De esa época a las barras bravas que se ven ahora en los estadios y fuera de los estadios, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos deportes que se supone deben ser para la distracción de las masas y debe ser también un entretenimiento que también lo haga tener ahí más que nada paz espiritual, pero parece que a veces ocurre todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede psicológicamente, Efraín? Mira, yo creo que hemos sufrido lamentablemente una regresión porque antes era el deporte y particularmente el fútbol era un factor de cohesión social. Tú ibas al estadio y podías cruzarte con barras de distintos partidos, de distintos equipos de fútbol que confraternizaban en las tribunas, intercambiaban, por supuesto, pullas, pero todo dentro de una relación normal, no violenta. Y eso creo que se ha perdido, lamentablemente. A la vez que se ha perdido, digamos, la práctica del deporte, ¿no? Hoy día tenemos menos campo de fútbol, tenemos menos lugares donde podamos practicar el deporte y eso creo que ha perjudicado mucho al desarrollo del fútbol peruano. En esa época tú encontrabas equipos de barrio, tenías campeonatos escolares, había el campeonato interbarrios y ahí se desarrollaban los jugadores que posteriormente darían prestigio a los clubes nacionales y a la propia selección nacional. Teníamos el Oratorio de Breña, un lugar donde había muy buenos jugadores que posteriormente terminarían jugando en los equipos profesionales, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar que Charlie Mifflin son jugadores del Oratorio de Magdalena. Y así, ¿no? Y esas prácticas deportivas se han perdido por un fanatismo absurdo
que no tiene razón de ser y que es estimulado o estimulada por algunas dirigencias que solamente quieren perpetuarse en las dirigencias deportivas, ¿no? Yo creo que ese mal tiene causas, ¿no?, que tienen que ver con la propia composición de los clubes, ¿no? Lamentablemente, las dirigencias deportivas son solamente capillas que responden a sus intereses y a los que no les interesa el desarrollo del deporte. Eso es lo que ha ocurrido y está detrás de estas barras bravas, ¿no?, que lamentablemente ensucian el deporte nacional. Esto tal vez es alimentado por una frustración de la población que se vive desde décadas o tal vez más en nuestro país. Mencionabas tú que también hay problemas que no se solucionan, frustraciones que tratan de verse desahogadas tal vez en un encuentro así, un espectáculo de multitudes. Y hablas de que en nuestro país también, que es un país sin puertas de salida. O sea, ¿consideras que es un elemento principal esta frustración que vive nuestro país para generar en violencia? Claro, al final tenemos que buscar la violencia, digamos, la causa de la violencia, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Estadio Nacional, ese 24 de mayo. El país vivía en una situación de encrucijada. El régimen político estaba en crisis e ingresa un gobierno aparentemente reformista como el de Belaúnde, que buscaba eh, realizar dos medidas fundamentales. Una era la reforma agraria, que pusiera fin al régimen de latifundio, que era un reclamo popular en ese entonces, y el otro era la nacionalización del petróleo, que estaba en manos de una compañía norteamericana. Esas fueron las grandes promesas de Belaúnde, promesas que nunca cumplió. Y creo que la tragedia del estadio es una especie de parteaguas, porque a partir de la tragedia el gobierno abandona todas sus propuestas reformistas y solamente estas dos promesas se van a cumplir luego del golpe militar que acaba con el gobierno de Belaúnde. Entonces, yo creo que detrás de la tragedia hubieron motivaciones políticas. El ministro entonces del gobierno de Belaúnde, encargado de los asuntos de seguridad, era Juan Languasco de Javish, un personaje que estuvo ese día en el estadio y que no hizo nada para frenar la situación de violencia que se desató contra los espectadores, ¿no? Y también estaba el jefe de la Guardia Civil, el general Corrales, eh, y ellos tuvieron responsabilidad en ese hecho, porque luego de que se produce la avalancha en las tribunas, eh, y cuando muchos espectadores se dan cuenta de lo que ha ocurrido, cuando hay centenares de muertos en las puertas de salida, entonces, lógicamente, la gente reacciona, y reacciona contra la policía y se enfrenta con la policía. Y ahí se producen enfrentamientos en las calles que terminan con, eh, con una masacre, porque la policía comienza a disparar balas contra los aficionados. Y de acuerdo al relato que yo he consignado en el libro, decenas de aficionados murieron baleados en las afueras del estadio, en especial eh, en el Parque de la Reserva, donde se produjeron enfrentamientos violentos. Bueno, este hecho y otros hechos violentos no son de exclusividad de nuestro país. Se ve que también internacionalmente hay problemas en las graderías, hay partidos que se juegan sin aficionados a puertas cerradas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Hay insultos que se dan a los arqueros por parte de los aficionados. Hay sanciones contra estos seleccionados. En fin, hay una violencia que todavía se manifiesta en los estadios. ¿Crees que esto ha generado alguna consecuencia, sobre todo en nuestro país,
que la gente acuda menos a los estadios, tenga temor tal vez de enfrentarse a un hecho violento como el ocurrido hace 60 años, Efraín? Sí, claro, esto provocó un show en la ficción, ¿no? Antes, digamos, tú tenías a familias enteras concurriendo al estadio los fines de semana, ¿no? Eh, de hecho, produjo una retracción, pero lo lamentable fue que estos hechos quedaran en la impunidad, ¿no? Porque las investigaciones que se realizaron después de la solicitud que hizo el juez Castañeda quedaron en nada. El juez fue multado incluso por el Poder Judicial por sancionar y ante la negativa de investigar estos hechos, el juez renunció en protesta por esta situación. Y el único sancionado fue el comandante Jorge de Azambuja, ¿no? Que recibió una condena de 30 meses de prisión. Y los demás quedaron inmunes, ¿no? Fundamentalmente el ministro de Gobierno entonces, Juan Languasco, que recibió la protección incluso de los sectores de oposición en el Congreso, una cosa inusual, porque el gobierno de Belaúnde se censuraron a numerosos ministros, ¿no? Eh, Toda esta situación de impunidad en realidad es lamentable porque eso hace que los responsables de estos actos de violencia se sientan libres de actuar y los hechos se repitan en el futuro, ¿no? Y entonces la lección creo que es no olvidar estos temas porque la memoria siempre es frágil y aquellos que tienen poder siempre creen que pueden actuar con impunidad, ¿no? Eh, por supuesto, hay que desterrar la violencia, no solo de las tribunas, sino también fuera de ellas, ¿no? Y yo creo que una medida ejemplar es sancionar cualquier acto que afecte al desarrollo del deporte nacional, ¿no? Has mencionado en tu libro también una parte, el olvido. Lo escribiste 50 años después de ocurrida la tragedia, hace 10 años, y ahí mencionas que ya en las misas había, o no sé, ya se hacían misas para recordar estos momentos que antes, cercana a la fecha, se repetían año tras año. 50 años después ya no se hacían estas misas. Incluso cuando visitabas el cementerio del presbítero maestro, veías que ya habían pocas personas que acudían a ver a sus deudos. Bueno, esto, ¿cómo se puede decir que tal vez hay que recordarlos con este libro que estás haciendo, que estás lanzando 60 años después de la tragedia para que el pueblo ni las nuevas generaciones olvidan de lo que ocurrió en 1964? Sí, pero lo que más me marcó fue pasar ese día por los alrededores del estadio y escuchar una música estridente que se escuchaba desde el interior. Ese día se realizó un concierto de salsa en el estadio, una cosa que me sorprendió totalmente y creo que esa es una de las motivaciones para la publicación de este libro, ¿no? Eh, yo no imagino autoridades en otro país, por ejemplo, las autoridades norteamericanas organizando un concierto de salsa el 11 de noviembre, ¿no? En Nueva York. O Eh, el 11 de septiembre. entonces, Sí, me es un parece día totalmente inusual. exacto. Entonces, yo creo que siempre es bueno recordar. Es bueno recordar primero para rendir este homenaje a los que cayeron ese día sin saber por qué, y también porque las nuevas generaciones que viven el momento y no recuerdan y no conocen el pasado, tengan una idea de lo que fuimos como país, ¿no? Como nación. Mira, a mí me sorprende, por ejemplo, ver videos sobre la tragedia hechos en Inglaterra, en Europa, en otros países de Latinoamérica, sobre todo en Argentina, el país contendiente con el equipo peruano esa tarde. Y sin embargo, los videos que relatan partes
de la tragedia hechos en el país, pues son contados con la mano. Mientras que los videos que tú ves en YouTube y en otras plataformas sobre lo que ocurrió el 24 de mayo de 1974 son hechos en el exterior, ¿no? Y eso, digamos, me marca, digamos, porque creo que somos los peruanos los que tenemos que recordar en primer lugar lo que ocurrió esa tarde, ¿no? Bueno, habías narrado también que uno antes acudía siendo menor de edad o niño, acompañado de un adulto, entraba gratuitamente al estadio o esperaba la conocida, la famosa segundilla, donde ya se retiraban los guardianes, los que recibían los boletos de entrada y había un acceso libre a ver el deporte, ¿no? En sí, que nos unía a todos, pero, ¿qué es lo que se tendría que hacer para que vuelva a esa época donde se disfrutaba familiarmente de un deporte como es el fútbol, donde existe gran afición en nuestro país y en toda Latinoamérica? Justamente estamos ahora presenciando la Copa América aquí en los Estados Unidos, pero ¿qué hacer para que esto se vuelva a ser un espectáculo que una a los aficionados y no provoque más violencia? Bueno, lo primero que habría que hacer es darle garantías de seguridad a las personas, ¿no? Imagínate, yo iba al estadio, te puedo decir, a partir de los 7 años iba solo al estadio. Y como yo, muchos otros chicos hacían lo mismo, ¿no? Hoy día, un chico de 7 u 8 años que circule por Lima o por cualquier ciudad del país corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿cómo promover el deporte? ¿Cómo promover que los jóvenes, por ejemplo, vayan a un lugar a practicar el deporte solos, ¿no? Antes yo iba al oratorio mm, sin compañía de los 7, 8 años. Iba a jugar pelota, iba a ver películas, iba al estadio, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué menor de esa edad puede hacerlo? Hoy día en condiciones de seguridad. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es, pues, establecer las condiciones para la práctica deportiva, ¿no? Si no tenemos campos deportivos, si no tenemos lugares de recreación donde los menores ingresen gratuitamente sin tener que pagar, porque los menores no tienen por qué pagar, ¿no? De repente los adultos podemos pagar por una cancha de fulbito, de fútbol, en fin, en lo que sea. Pero los menores, ¿por qué? Esa es una obligación del Estado, ¿no? Y si tenemos además encima niños con desnutrición, con anemia, imagínate qué tipo de deportistas podemos forjar. Eh, entonces, yo creo que el abandono del Estado se grafica en el deporte nacional y ahí tenemos mucho que hacer. Tenemos que darle las condiciones adecuadas a la juventud para que pueda desarrollar, digamos, sus capacidades físicas y mentales, ¿no? Y emocionales, ¿no? Para que se desarrollen como seres humanos libres, tal como corresponde a cualquier sociedad civilizada. En lo particular, Efraín Rúa, ¿te afectó esta tragedia? ¿Estabas ese día tomando una decisión de ir al oratorio y no al estadio? ¿Sentiste que salvaste tu vida por esa decisión? Claro, fue un momento muy que lo recuerdo hasta hoy, ¿no? Recuerdo cómo dirigiéndome al oratorio de Breña, me detuve en la Avenida España, frente a los rieles del tranvía, y me pregunté si iba al oratorio o al estadio. Eh, Tomé la decisión de ir al oratorio y, y ese día estuve ahí y luego participé de la procesión de María Auxiliadora, una procesión que recorría las calles de Breña
y recuerdo que yendo por la avenida Guzmán Blanco, pudimos escuchar las sirenas policiales, las ambulancias, los disparos de bala, de bombas lacrimógenas. Pudimos ver a los aficionados que retornaban del estadio y por supuesto esos momentos marcaron mi infancia, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer Ujú. y eso sirvió, digamos, de inspiración para la escritura de este libro. Y recuerdo también que mi madre, burlándose un poco de mi agnosticismo, me decía que la Virgen me había salvado, ¿no? Son hechos que no se olvidan, ¿no? Así, así como le ocurrió a los miles de aficionados que vivieron esa tarde, ¿no? Bueno, Efraín Rúa, sabemos también que tienes otras publicaciones muy importantes por tu inquietud periodística de investigador y que lo has llevado a estas publicaciones como ¿Quién mató a Graña? Brevemente, ¿qué nos podría decir de esta y otras publicaciones que has escrito, Efraín? Bueno, fue un hecho que marcó la vida política del país también, del año 1947, y que finalmente va a provocar el golpe del general Rodríguez, ¿no? Como muchos otros hechos de importancia, eh, el país no contaba hasta entonces con una investigación sistematizada de este hecho, ¿no? Como tampoco el estadio, ¿no? Me parece totalmente inusual que eso ocurra, ¿no? En un país como Argentina yo creo que se hubieran publicado 10 o 20 libros sobre el tema, ¿no? Y así que yo desconocí el asunto por casi totalmente y eso me motivó. Fue una de las razones por las cuales yo decidí investigar sobre este hecho y que marca, digamos, también un parteaguas, ¿no? En el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Que no va a poder reponerse de esta crisis y al final va a terminar derrocado por el general Rodríguez, que, que fue nombrado ministro de gobierno precisamente para investigar el caso Graña. Bueno, Y son hechos que marcan, ¿no?, la historia del Perú. en ese sentido, ¿cuál crees, crees que este debe ser el rol del periodista, la investigación sobre hechos así que marcaron historia, como este libro del Gol de la Muerte y otros escritos que tienes ya en tu trayectoria periodística? Sí, yo creo que el país necesita una memoria histórica, ¿no? Entonces, desde mi modesta contribución al esclarecimiento de estos hechos, creo haber puesto un grano de arena, ¿no? Pero creo que esto debe ser continuado por las nuevas generaciones. Tenemos muchos temas aún oscuros de la historia, ¿no? De nuestra historia, que merecen ser investigados, porque si no conocemos nuestra historia, pues no podemos vislumbrar hacia dónde vamos, ¿no? Y, y creo que esa es una contribución que tiene que hacer el periodismo. Sobre esto, ¿qué otros proyectos tienes? ¿Qué planes? ¿Algunas nuevas publicaciones que tengas en mente o algún documental tal vez? Bueno, ahora estoy trabajando en un documental sobre la tragedia del estadio. Lamentablemente no tenemos los recursos para culminar este trabajo. Esperamos que alguna institución nos ayude en este tema, pero si no fuera así, tendremos nuevamente que aportar nuestros propios esfuerzos para culminar con este trabajo que va a marcar, creo yo, un punto de vista importante sobre lo que ocurrió ese día, ¿no? Los testimonios que tenemos son muy esclarecedores sobre lo que ocurrió ese día y creo yo que el país necesita conocer, digamos, la verdad sobre este tema, ¿no? Bueno, hemos estado con el autor de El Gol de la Muerte, el periodista peruano Efraín Rúa.
de la Escuela de Periodismo de San Marcos, de la cual hemos salido también varios periodistas que nos encontramos tanto en el Perú como en el extranjero. Y nos da un gusto haberlo tenido en Peruvians TV New York, nuestra gente digital y nuestra gente en TV. ¿Algo más que tengas que agregar a esta entrevista, Efraín? Adelante. Bien, bueno, mi agradecimiento, Manuel, por esta entrevista y nada, solamente espero que el libro llegue a la mayor cantidad de lectores posibles. Gracias a ti. Gracias, gracias y hasta la próxima, Efraín. Gracias por tu participación. Un abrazo.